buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este directo que es el número 82. 82, ni más ni menos, coincidiendo con que hoy es el día dedicado al cáncer de mama. Hay que lanzar ese aviso y recordar, mira, aquí tenemos ya a María José, pero primero lanzar ese pequeño aviso, ese pequeño recordatorio de hoy, ya que estáis ahí escuchando, de que es el día dedicado al cáncer de mama y que tenemos que dedicar todos los recursos posibles a la investigación. Está muy bien el apoyo, está muy bien los globos de colores, está muy bien todo, pero lo que necesita una mujer que tiene cáncer de mama son terapias, tratamientos, y esto se consigue con investigación y con inversión en ciencia. Dicho esto, y con ese pequeño disclaimer, vamos con el directo de hoy, que es un directo con una persona que ya ha pasado por aquí, María José Mas, que nos estuvo hablando durante la pandemia sobre si podría afectar a los niños esta situación. Ella es neuropediatra y ahora ha publicado un libro que es El cerebro en su laberinto. Fijaos qué portada tan chula. Y nos viene a hablar de neurodesarrollo, de cerebros, de cosas, de qué es lo normal, de qué es no, qué son los trastornos del neurodesarrollo. Y para eso la tenemos aquí ya esperando al otro lado. Conectando con María José Mas. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María José? Estupendamente. ¿Tú qué tal, Marian? ¿Bien? Muy bien, te veo fenomenal. Bueno, es bien, me alegro que se me vea bien porque siempre tengo problemas. Creo que la última vez casi se me cae el teléfono o algo así en mi habilidad. No. Oye, muy apropiado el disclaimer. Lo apoyo yo también si sirve de algo. Es importantísimo, sobre todo en la pandemia, ha habido muchas dificultades crónicas y al paciente con otras patologías que no sean COVID. Y creo que tenemos que ser todos muy conscientes del sistema de salud tan fenomenal que tenemos y una forma de apoyarlos es hacer las cosas bien. Así que gracias, Marian, porque ahí tú estás haciendo muchas cosas. Y no te digo nada más porque sé que no te gusta. Oye, una cosita que no has mencionado. Eso, Vamos a ver, ahí. aquí debajo... Vamos al lío, pero antes, María José... perdona. Antes te voy a presentar, porque tú eres Pues sí, claro, mundialmente conocida... Pero a lo mejor hay alguien de las personas que se están conectando que no te conoce o hay gente nueva que se ha incorporado aquí a la escritancia desde que hicimos el directo contigo, que fue cuando fue en el mes de junio. Sí, creo que fue junio o julio, más o menos, sí. Sí, yo creo que fue por esas fechas. Y bueno, han pasado muchas cosas durante este tiempo. Y bueno, pues para empezar te presento. María José Mas, tengo aquí... voy a leerme tu bio. La verdad que estoy enamorada de la portada, ¿eh? O sea, esta gente de Nextdoor, ¿cómo se le ocurra? Para empezar, quiero mandarles un beso fuerte a Ilhan, a Nuria, a toda la gente que está trabajando incansablemente para sacar estos proyectos tan chulos adelante, ¿eh? O sea... Bueno, pues Sí. María José, esta mujer que tenéis aquí debajo tan estupenda, es especialista en pediatría, ella es neuropediatra, máster en neurociencia y biología del comportamiento y es pionera de la neuropediatría en Tarragona. Cuando había poca gente haciendo ese tipo de cosas, pues María José ya estaba ahí dando la turra porque sabía que eso era importante. Y ella ha creado las principales unidades de esta especialidad en los hospitales principales de la provincia. Ella cree que la docencia, bueno, pues es parte de su obligación como médico y la divulgación también, y lo practica. Y como docente, pues bueno, ha sido profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Rovira y Virgili y tutora de especialistas en el Hospital Universitario de Tarragona. Ahora eres docente de posgrado en varias universidades españolas, pero hablas mucho de la parte de la humanidad, del paciente. Se aprende mucho en la clínica, ¿no? Tienes esa perspectiva de la medicina aplicada desde ese ángulo. Y para ello también, pues ella ha entendido, como otros muchos profesionales, que el paciente, pues además de las consultas, también está en Internet y que muchos de los pacientes, muchos de los padres de sus pacientes buscan información en Internet compulsivamente porque son problemas que preocupan mucho a las familias y para eso tiene su blog que es Neuronas sin Crecimiento, que en 2016 recibió el premio Bitácoras al mejor blog de salud e innovación científica. Y ha publicado un libro previamente, que es La aventura de tu cerebro, también con Nextdoor,
Y ahora, pues ante el éxito del, dice, menudo currículum, pues claro, ¿qué te piensas? Que yo traigo aquí a ministros, a María José Más, o sea, esto no es cualquier cosa, no sé qué os estáis pensando. Que me llaman por teléfono, esto es tremendo. Dime. Bueno, Nada. disculpa, sabía que iba a pasar algo así, porque La gente estaba valorando tu currículum y diciendo que tenías muy buen currículum. Bueno, pues María Vaya. José. Bueno, no hay, claro, es que me traes detrás de un ministro y yo qué voy a hacer, es que esto es muy fuerte, lo tuyo es muy fuerte. Bueno, no, a ver, yo ante todo me considero médico. La medicina es a lo que me dedico y es lo que hago cada día. Cada día veo pacientes y eso es también lo que me permite tener esa perspectiva clínica y intento ponerme todo lo que puedo, que no siempre es posible en su piel, ¿no? Y eso es una de las cosas que hago. Así que sí, Bueno, pues gracias con por leer ese currículum. no, el currículum es maravilloso, pero a veces es importante también, bueno, un poco saber a quién tenemos delante. Ha habido muchísimas preguntas, María José. Yo tengo aquí, bueno, cienes y cienes, pero vamos a hablar un poquito del libro. Quien tengáis preguntas las podéis dejar ahí en la interrogación. Y a mí me gustaría empezar preguntándote este libro, El cerebro en su laberinto. Luego te hago una pregunta más personal, porque bueno, yo he tenido tuve el privilegio de leer el libro en primicia porque escribí el prólogo, lo pone aquí, y hubo un montón de cosas que me gustaron y me llamaron la atención, especialmente sobre el libro. Pero la primera pregunta es una clásica que hay que hacerla. ¿Por qué este libro? ¿Por qué después de la aventura te lanzas con este libro y qué aporta diferencial? ¿Por qué es necesario? Bueno, primero gracias, sé que no te gusta, pero te agradezco muchísimo ese prólogo tan cariñoso y tan bien escrito como solo tú sabes hacer y te lo agradezco, la verdad, es que, bueno, que lo lean, la Que lo gente lean, y que lo lean, que lo que lean. digan ellos. Entonces, ¿por qué este libro? Bueno, pues he explicado más veces que en cuanto dejé el ordenador cuando ya dije, bueno, he acabado aquí la aventura de tu cerebro, y ahora pues ¿qué más hago? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Porque me quedaba como un poco coja. Yo, como digo, soy médico ante todo y lo que hago cada día es ver pacientes con trastornos del neurodesarrollo y muchos otros problemas neurológicos. Y claro, me sentía un poco como que los había dejado así huérfanos, ¿no? Porque en realidad lo que yo hago cada día es ver patología, ver problemas, ver dificultades de las personas. Y eso en la aventura de tu cerebro pues no está, porque la aventura de tu cerebro es el desarrollo discurre cuando no hay ningún problema. Y aquí lo que he querido explicar es, siguiendo una dinámica muy parecida, qué sucede a las personas que no tienen un neurodesarrollo fluido, lo que podríamos decir habitual, normal en el sentido de habitual, ¿no? Y eso es el cerebro en su laberinto, cómo transcurre el neurodesarrollo cuando suceden problemas. Y la motivación es explicarlo a los pacientes, lo que explico cada día en consulta, pues dejarlo también en un libro, porque bueno, no sé, me gusta escribir. A mí me parece muy interesante porque en el fondo, aunque haya información que tú recopiles en tu blog Neuronas en Crecimiento, que yo os recomiendo a todos que consultéis el blog, que sigáis a María José, pero muchas veces hace falta, hay gente que ni siquiera domina el tema informático, gente que lo que quiere es decir, oye, que es que yo quiero una cosa para leérmela tranquilamente y poderla revisar y poderla consultar sin ir buscando cosas, ¿no? Y creo que es el formato del libro y el formato del papel sigue teniendo muchísima utilidad. Me gusta cómo empiezas el libro, que es intentando definir qué es eso de la normalidad. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de eso, ¿no? Porque claro, hablamos de los trastornos. Primero cuéntanos un poco qué es normalidad, se puede definir la normalidad y luego cuántos trastornos del neurodesarrollo hay. Pues mira, para empezar, la normalidad, así como término, como opuesto a anormal, no voy a decir que no exista, porque alguien me dirá que eso es mentira, Eso pero es como el jamón de York. exactamente, es como el jamón de York. El jamón de York no existe y la anormalidad tampoco. No en el sentido en que se usa de forma, digamos, popular o como la gente habla de anormalidad, ¿no? Normal, cuando hablamos en medicina de que algo es normal, especialmente en neurodesarrollo, nos referimos a que es lo más habitual, lo que sucede en la mayoría de personas, ¿no? La mayoría de personas tienen una temperatura media que está entre 35,9 y 36,9 grados centígrados para mantener la temperatura corporal. Esa es la normal, pero hay gente que tiene 35,5
Sí. normalmente, y eso no pasa nada, y hay gente que normalmente tiene 37,1 y, hombre, primero hay que asegurarnos de que no le pasa nada más, pero hay personas que tienen un poco más de temperatura y eso para esas personas no es fiebre, ¿no? Entonces, cuando una cosa es fácilmente medible, la temperatura, la tensión arterial, el azúcar en la sangre, los fármacos, las pastillas que te has tomado en un día, ¿no? Eso lo puedes medir. Pues entonces es fácil decir que cuando algo se sale de ese rango de esas mediciones normales, pues es algo infrecuente, inhabitual. Pero claro, y la conducta, que es básicamente la conducta humana en el sentido de toda su amplitud, lo motor, lo cognitivo, lo comportamental, ¿eso cómo se mide? Y eso es de lo que va el primer capítulo de este libro. ¿Quién es normal? Entonces, ya os hago un pequeño spoiler, todo el mundo es normal, porque todo el mundo se comporta normalmente a sus habilidades, pero hay conductas o situaciones o formas de actuar que nos llaman la atención porque no las encontramos habitualmente en todo el mundo, en todas las personas, y eso es lo que llamamos diversidad, ¿no? Y un poco este libro va de eso, de esa diversidad, pero no como contrapuesto a normal, no como lo contrapuesto a anormal, sino como Sí, habitual. podríamos decir no como contrapuesto a bueno o malo, o lo bueno es lo normal, sino esa diversidad, ¿no? Como estadísticamente hay mucha gente que se comporta así y estadísticamente menos hay gente que se comporta así, pero eso no es ni mejor ni peor, simplemente eso Exacto. es la diversidad. Eso es la normalidad. Entonces, ¿cuándo es un trastorno? Porque evidentemente, al final, ¿por qué es un problema médico? ¿O tiene que ser un problema médico? Eso es algo que entra en la filosofía. No vamos a entrar porque podríamos estar hablando. Sí. No quiero asustar a nadie. Pero ¿cuándo es un trastorno? Pues mira, yo siempre pongo el ejemplo que mi abuela, que era una señora de principios del siglo, nació en 1914, decía, ay, se me ha trastornado la tarde porque he perdido el autobús. Pues eso es un trastorno. Cuando algo te sucede y tienes un problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, para definir los trastornos de neurodesarrollo he escrito un libro entero y todavía no lo tengo claro porque mucha gente no es algo que podamos definir con facilidad. Pero si quieres te pongo un poco de metáfora de lo que me parece que podría ser útil, ¿no? Me ha gustado mucho la de la temperatura, porque es verdad que como ahora todos nos toma la temperatura en todas partes, todos nos hemos dado cuenta de los distintos rangos, ¿no? Entonces está muy bien esas metáforas. Adelante. Claro, entonces otra metáfora que yo pongo es, todo el mundo sabe, más o menos, aunque no haya tenido hace años ningún contacto con un niño, cómo se desarrolla un niño. Primero anda, ¿no? Primero aprende a andar, va perfeccionando sus órganos de los sentidos, después aprende a hablar, después aprende a comportarse en sociedad, ¿no? Por hacerlo así como muy rápido. Y entonces eso podríamos decir que es como el mapa de carreteras o la autopista por la que la mayoría circulamos fluidamente. La mayoría de personas, pues llegamos a la primera área de servicio y ya caminamos, llegamos a la siguiente, digo área de servicio por decir que es una autopista, porque sí, es como nadie se para a pensar que es eso, ¿no? Y de eso iba la aventura de tu cerebro. ¿Y qué pasa cuando tú vas circulando por esa carretera y de pronto hay un socavón o se cae un árbol o empieza a haber una helada que te impide que el coche circule normalmente por ahí? Pues tienes que coger un camino secundario, pero tú sí o sí necesitas seguir avanzando en tu destino, ¿no? Tienes que llegar a un destino. Y eso es lo que sucede con los trastornos de neurodesarrollo, que se meten por caminos secundarios y todas las personas con trastornos de neurodesarrollo lo que intentan es, con lo que tienen, hacer lo que hacemos los demás. Caminar, en el sentido de movernos y controlar nuestra postura, hablar, en el sentido de comunicarnos, intentar expresar lo que sentimos y relacionarnos con los demás. Te acaba de saltar un fan aquí, un tal Alberto, que con mayúsculas grita y dice: el libro de María José es un espectáculo que es útil para padres pero imprescindible para pediatras. Esta cuenta es muy guay porque en vez de los trolls aquí nos saltan los fans y entonces nos dan amor de esta manera. Gracias, Alberto. No puedo estar más de acuerdo contigo y además es un caso de honor para mí haber prologado el libro, que es un espectáculo y que además va a pasar por manos de tantos padres y tantos pediatras, porque es así. María José ha escrito un libro con vocación de servicio público que es para todos, pero que para muchísimos pediatras, médicos de atención primaria puede ser un manual imprescindible. Pero bueno, no te quiero desviar, María José. No, para nada. Mira, tomando tu idea, yo cuando he escrito este libro, una de las cosas que he querido hacer es poner en orden mis propias ideas, porque siendo un libro basado en los conocimientos actuales, a ver, aquí hay una cosa que quiero dejar clara, que siempre todo el mundo se confunde, no sé si es por cómo hablo o porque soy profesora en la universidad en posgrados, pero yo no soy investigadora, yo no hago investigación, soy médico y entonces no publico en revistas de investigación, ¿no?
Y lo que sí hago es leer mucho, como todos los médicos. Y claro, tienes muchas ideas, ves muchos pacientes y de tus pacientes aprendes, vas pensando en esta idea, en esta otra. Y lo que he hecho ha sido ordenar las ideas que los pacientes en consulta me ofrecen y que la teoría que yo he estudiado en los artículos, en los libros, pues me permiten entender qué le pasa a ese paciente. Y lo que he hecho ha sido organizarme yo y ponerlo en ese libro. Y para que lo entienda todo el mundo, para que lo entienda el paciente que viene. Entonces es un poco diferente porque yo creo que, al menos a mí, cuando me han explicado estos problemas, nunca me los habían explicado así. Así que yo creo que por eso es posible que sirva también a pediatras. Gracias, Alberto, por tu... No se llamará García Salido este señor. Me suena, me suena. Me suena que ha sido él, ¿verdad? Me No lo he quiere, visto, pero... me quiere sonar. Bueno, pues volviendo, retomando las carreteras secundarias, que estábamos inmersos en este ejemplo, bueno, pues claro, cuando uno se sale y coge una carretera secundaria, pues a veces llega más tarde a su destino, pero muchas veces acaba llegando por otras vías. Entonces, ¿cuántas carreteras secundarias puede haber? ¿Cuántos trastornos? ¿Podrías decirnos, sintetizarnos un poco? Porque yo entiendo que los trastornos pueden ser muy amplios, pero ¿cuáles son los principales? Fíjate, te empezaba diciendo que he escrito un libro entero para decir, para intentar definir lo que son, ¿no? Porque en realidad hay muchas diferentes definiciones y no nos ponemos de acuerdo. Y lo siguiente es que no sabemos cuántos hay, pero porque precisamente lo que nos limitamos a hacer es lo que podemos hacer con la ciencia actual, que es un listado de problemas, de trastornos, en el sentido de mi abuela. Se me ha trastornado la tarde porque he perdido el autobús, ¿no? Entonces, podemos hacer un listado de problemas, de conductas que se salen de lo habitual. Pues, por ejemplo, un niño que le cuesta caminar, un niño que no sabe relacionarse con los otros niños, ¿no? Eso sería un listado de problemas. Y lo que hace la medicina es lo que ha hecho siempre, pues junta varios de esos problemas y dice, anda, mira, pues hay un montón de niños que tienen, por ejemplo, estas tres dificultades. Les cuesta comunicarse con los demás porque no tienen un buen lenguaje y además tienen como obsesiones y todo el día hablan de lo mismo, como están como, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos autismo, pero no... Y esto, cuando digo esto, no quiero que se malinterprete. Estoy hablando contigo, ni soy magufa, ni pseudoterápica, ni nada, ¿vale? Pero no, por lo que voy a decir ahora, que luego... Digo, que está poniendo la tirita antes de la herida, ¿qué herida más gorda va a soltar? No, porque ¿qué es lo que significa todo eso? Que un poco este tipo de trastornos lo que estamos haciendo es definirlos nosotros. Nosotros somos los que le ponemos un nombre. ¿Y qué pasa en medicina cuando cuando no puedes explicar las cosas bien? Pues que lo haces de forma indefinida, ¿no? Trastorno, pero es que, claro, porque son como vaguedades. Lo que hacemos es agrupar síntomas que vemos habitualmente en distintos grupos de personas. Entonces, ¿qué nos pasa? Por poner un ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del coronavirus, el coronavirus te hace una PCR, sale positiva, te hace una placa, tienes una serie de características y dices, oye, es que es coronavirus, porque la PCR es positiva, hay material genético, se acabó. Y lo tienes muy bien clasificadito. Dentro de aquí puede haber distintos grados. Pero claro, con un autismo no es tan sencillo, porque hasta que llegas a ese diagnóstico no tienes una prueba objetiva clínica diagnóstica, como comentabas. Por tanto, hay que ser mucho más cautelosos. Claro, ¿qué es lo que tenemos? Solo podemos tener la observación. En algunos casos, efectivamente, como vamos avanzando y conocemos cada vez más, pues sabemos que hay alteraciones genéticas que causan síndromes cuya manifestación principal son los rasgos del autismo. Por ejemplo, un síndrome que tiene un nombre muy raro, que es el síndrome de Phelan-McDermid, porque son las dos mujeres que lo definieron. Y entonces este síndrome es debido a una alteración en el cromosoma 22, una alteración genética en este cromosoma, sabemos que tiene características autísticas. Y con eso también esto nos ayuda mucho, porque cuanto más vamos conociendo la genética, las causas, ¿no? O por ejemplo una parálisis cerebral que precisamente no tiene un origen genético. Por ejemplo, un niño recién nacido pues sufre una meningitis que le causa una lesión en el cerebral y esto le da un lugar a unas manifestaciones motoras que le impiden moverse con normalidad. Y muchos de esos niños también tienen rasgos autistas. Y todo eso, pero no llamamos ni a la parálisis cerebral, decimos que tiene autismo, decimos claro, parálisis cerebral con rasgos de autismo, ¿no? Y al niño que tiene un síndrome de Phelan-McDermid también hacemos lo mismo. Pero en realidad estamos desperdiciando oportunidades, que es un poco lo que explico en uno de los capítulos del libro. Si estudiásemos mejor esto, comprenderíamos cuál es el mecanismo por el que cualquier lesión causa estas manifestaciones. Y profundizaríamos mejor en el conocimiento de estos trastornos y podríamos definirlos de otra forma, no solamente clínica, porque cada vez tendríamos más herramientas, que es un poco lo que estamos haciendo hoy en día.
Has mencionado... Pero los que no tienen herramientas, los que no tienen placa y PCR, pues simplemente decimos autismo o déficit de atención o lo que sea. Sí, Perdona, eso, María. esas pruebas genéticas. No, porque estás mencionando al hilo de esto la cuestión genética. Ha habido alguna pregunta por aquí también sobre la genética. Y un poco la pregunta del millón es, ¿qué pesa más, la genética o el ambiente? Entiendo que hay algunas enfermedades que son de transmisión o trastornos que son de transmisión hereditaria y que es muy claro, pero entiendo que hay mucha investigación, mucha, digamos, diversidad de opiniones, polémica, controversias, ambiente, genética. Bueno, eso es una de las primeras cosas que se estudiaron o que se empezó, incluso ya Darwin, ¿no? Podía hablar de esto, Nature o Nurture, ¿no? Lo digo muy mal, perdón. Pero fíjate, ahora voy a hacer un poco más... Lo dices muy bien. Yo estaba esta tarde con Miki Nadal, que lo del Nature lo pronuncia que no veas, ha sido una risa. Bueno, pues nature o nurture, es decir, Bien. el ambiente o genética, ¿no? Entonces yo, para poneros un poquito más los dientes largos, pues también os voy a enseñar una ilustración de mi libro. Las ilustraciones las he hecho todas yo, no le echéis la culpa a nadie. Si son bonitas o feas, es culpa mía, ¿no? Entonces, ¿En mira, serio son tuyas todas? sí, en serio, de verdad. ¡Qué fuerte! Pero están hechas al ¿Pares pato? ordenador. ¿Has visto? Mira, ¿ves? Esta que es chulísima, que la tengo aquí Sí. marcadita. ¿En qué página está, María José? 47. La voy a poner yo, porque como tiene los comentarios debajo, y así Vale. se ve mejor. Esa página. Ah, sí. Pues la pregunta si es más importante la genética o el ambiente, en esta foto, en este dibujo que he querido hacer, que está sacado de un artículo de Bishop, todo el libro está muy, muy documentado, ¿vale? No es nada que yo me invente, solo faltaba. Entonces, lo que quiero representar es que en realidad en neurodesarrollo no podemos separar en una persona lo que es la genética del ambiente, sino que en una persona todo actúa de forma conjunta. Todos tenemos una genética que se expresará o no en función de cómo sea el ambiente que nos rodea, ¿no? Es un poco lo que vemos con el coronavirus, porque a unas personas les afecta más que a otras cuando todas han estado igualmente en contacto, ¿no? Pues porque unas personas tienen una susceptibilidad porque sus mecanismos genéticos o su edad hace más fácil, expresan unas proteínas que facilitan que el virus ataque, ¿no? Las famosas proteínas que cogen los agentes hipertensivos, ¿no? Bueno, no quiero meterme a hablar de coronavirus, que no es mi especialidad, pero un poco porque entendamos a qué me estoy refiriendo. Todos nos podemos infectar por el coronavirus, pero todos tenemos distinta respuesta en función de no solo nuestra genética, sino también de cuánto coronavirus hayamos cogido, de cuántas personas distintas nos hayan contagiado, etcétera, ¿no? Entonces es un poco, cuando tú tomas a una persona y dices, tiene un COVID, tiene un coronavirus, tiene un autismo, tú no puedes separar fácilmente estos factores son genéticos y estos factores son ambientales, porque acaban súper enredados unos con otros y es muy difícil decir. Entonces, por eso todos estos trastornos son poligénicos. Tienen varios genes que actúan y el ambiente es muy importante en su desarrollo. Vaya parte de rollo que he metido. Pero... No, vamos, si es que yo, me vas a perdonar, pero es que yo sigo dándole vueltas a que hayas hecho tú todas las ilustraciones del libro. O sea, eso ya me ha dejado... Bueno, no, están hechas al ordenador, claro, no están hechas, o sea... No, es fantástico. Quería que nos comentaras ahora qué son las madres nevera. Ah, esto es una cosa que a todo el mundo le llama mucho la atención y es una historia conocida, pues, desgraciadamente era lo que se decía hasta los años 60, 70 incluso. Incluso hay alguna persona desinformada y nada actualizada que todavía utiliza este término, me refiero a profesionales de la salud. Sí. Las madres nevera, fíjate, es que eso es una de las cosas que más me gusta de escribir libros, porque entonces te pones a documentarte. Y bueno, tengo que decir, inciso, que lo recogí yo aquí en el prólogo porque me dejó loca. Primero habla de la consanguinidad de Carlos II el hechizado, luego nos cuentas un poquito de esto también, de las meninas de Velázquez, de la historia de la primera incubadora, de la historia de la doctora Apgar, que todo el mundo, el test Apgar, que se piensa que es un pavo y no, resulta que es una señora. O sea, es una señora. Ella se pone a investigar, va cogiendo cositas y las va salpicando y te encuentras con un libro delicioso en el que en mitad de todo este jardín te enteras de un montón de cosas de historia de la ciencia y de la neurociencia. Cierro ese paréntesis y vamos con la historia de las madres nevera. Es que tengo demasiada memoria, me acuerdo de casi todo lo que leo y entonces son cosas que a lo mejor he leído hace 1000 años y me sirven para lo que quiero explicar. Es un defecto que tengo, que para escribir libros va muy bien.
Mira, las madres nevera. Pues es conocido que hasta los años 70, insisto, se decía, fíjate qué burrada, que la culpa de que los niños tuvieran autismo es que sus madres eran frías. Toma ya, ¿no? Ya. Esto es para matar a alguien, ¿no? Y visto desde hoy en día es una burrada, pero claro, las cosas hay que verlas en su contexto. No estoy disculpando a nadie porque eso es una mentira total, ¿no? Pero Sí. también hay que entender de dónde viene esto. Pues viene del señor que describió el autismo por primera vez, que hizo eso. Vio un grupo de niños que a todos les pasaban cosas iguales y dijo, pues esto es algo especial, le voy a llamar autismo, ¿vale? Y lo definió así. ¿Qué pasa? Que en la época en que hizo esta definición, que era 1944, la ciencia andaba todavía un poco en pañales y Ya. especialmente la ciencia neurológica estaba muy influenciada todavía por el psicoanálisis. Y lo que invito a hacer a todo el mundo, y está en la bibliografía, y siempre lo digo, es el que tenga un buen nivel de inglés, que intente leer la descripción de Kanner original de este artículo. Está en la bibliografía, se puede encontrar fácilmente en Sí. internet, acceso gratis. Y es que es Bueno, delicioso. es que lo de la bibliografía de este libro es una cosa muy loca, porque claro, o sea, estamos hablando Bueno, de aquí. es que a mí no me gusta que me crean. Quiero que vean que lo que he dicho está en otro sitio y si me he equivocado, pues que me lo digan. Sí, lo que pasa es que las editoriales tienen un problema con los divulgadores de nuestro pelo que nos dedicamos a poner bibliografía porque al final tenemos aquí, en cada libro se les van 30 páginas más de coste porque nos empeñamos en que hay que meter la bibliografía. Pero sí, aquí tenéis Sí. toda esta bibliografía. Pero fíjate que yo estoy muy agradecida a Nextdoor porque jamás me ha dicho nada de la bibliografía. Al revés, yo creo que les gusta que la ponga. Porque así, si alguien me quiere discutir, pues es que seguramente habrá cosas que se superarán después de un tiempo y no serán como yo las he explicado. Claro, espero, deseo. Bueno, total, que ese desastre de las madres nevera pues trajo una tela que no veas. Y fundamentalmente vienen de una conferencia que dio Kanner y que mandaron al becario de la revista Time a cubrir la conferencia porque no había ido ni Cristo a esa conferencia. Y entonces el becario se quedó con esa frase final, ¿no? Que las madres actuaban como si hubiesen metido a su hijo en un congelador. Una cosa horrible, pero bueno. Y de ahí viene esa historia tremebunda que da mucho que pensar, ¿eh? El poder de la prensa, el desconocimiento de la ciencia, cómo intentamos llenar con huecos aquello que no sabemos, ¿no? Los huecos que no sabemos, cómo los intentamos llenar con cosas que nos parece que son verdad, que somos humanos, oye. Por suerte, Bueno, yo creo que en este tipo, o sea, en estas cuestiones, cuando no hay una respuesta fácil, o sea, es mucho más blanco fácil de las teorías, de las pseudoterapias, cuando no hay una respuesta, pues bueno, casi todo es válido y en este sentido, bueno, lo bueno es que está ampliamente superado y que hoy en día las madres que tienen niños con autismo no tienen que pasar porque encima sean acusadas de esto. Yo quiero, ya que estaba aquí mirando la bibliografía, me gustaría que habláramos un poquito también de los signos de alarma. Tienes aquí, aunque no ahora, ahora un poquito después, pero porque primero, o sea, aquí hay un montón de páginas que están en gris, que es algo complicadísimo, que ha hecho María José, que es un poco lo que quieren saber los padres, es cómo saber cuando algo no va bien, un poco discernir, ¿no? De qué es esa normalidad o no normalidad que comentábamos al principio, pero sintetizado, y esto es como el ABC, al cumplir el mes, al cumplir los 3 meses. Pero bueno, antes de esto, quiero que nos hables un poquito de cómo funciona el cerebro, porque empiezas hablando en el libro que me gusta mucho, dice, bueno, pues cada órgano, los pulmones sirven para respirar, el corazón bombea, pero el cerebro, ¿para qué existe? ¿No? O sea, ¿qué hace el cerebro? ¿No? ¿Qué hace el cerebro? Claro, si tú intentas decir qué hace el cerebro, no puedes. No hay un solo verbo que diga, pues el cerebro me deja moverme, me deja pensar, ¿no? Pero sí podemos decir que todas las acciones que hace el ser humano, todas, están bajo una de las 3 principales. Podemos agruparla o como una acción motora, me muevo, doy palmas, escribo un libro, dibujo a lápiz, yo qué sé, ¿no? Hablo, cognición, expreso mis ideas, mi lenguaje, lo ordeno, ¿no? O si no, me relaciono con los demás y tengo una conducta respecto al exterior, ¿no? Todo eso lo hace el cerebro, ¿vale? Y en cada una de las cosas que hagamos vamos a encontrar una parte motora, una parte cognitiva y una parte conductual. Dices, hombre, estoy pensando, ¿vale? Si estás pensando, pues a lo mejor no te mueves, pero en general
sí que cuando observamos una conducta podemos ver esas tres cosas en todas las conductas, ¿vale? Y eso son todo funciones que hace el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Pues recoge la información del entorno, la analiza, da sus ideas propias y da una respuesta. Una respuesta que decimos que está correcta si es una respuesta coherente. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para adaptarnos a los cambios del exterior. Como he dicho muchas veces y en otras ocasiones, creo que contigo también lo comentamos, los seres vivos que no tienen desplazamiento no tienen un cerebro, porque no necesitan coordinar todo su organismo al cambiar de sitio. O sea, que el cerebro sirve para adaptarnos, ¿no? Entonces, en este sentido, me gusta mucho dedicarme a lo que me dedico, porque una de las cosas que me alucinan es, para mí, hay gente que los trastornos de neurodesarrollo los ve como una patología y son una fuente de sufrimiento, esto no lo voy a negar. Pero yo muchas veces los observo o los intento atender dándome cuenta de que son una maravilla, o sea, es la expresión de cómo el ser humano es capaz de adaptarse, le hagas lo que le hagas para poder moverse, poder pensar y hablar y expresarse y poder relacionarse con los demás. Todos los trastornos del neurodesarrollo pueden tener problemas motores cognitivos y conductuales porque cada uno tenemos unas habilidades diferentes, pero todas las personas que los tienen intentan, que es lo que decíamos de la autopista al principio, llegar a la siguiente área de servicio con lo que tiene y la mayoría de ellas lo consiguen. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Los trastornos de neurodesarrollo son una expresión de la diversidad humana, de la enorme capacidad que tenemos para adaptarnos. Y en ese sentido me parecen una pasada. A ver, claro, o sea, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? O sea, realmente es una fuente de sufrimiento. Ojalá tuviéramos esa capacidad de observar lo potente que es el ser humano sin tener que pasar con todo lo que conlleva, pero no deja de ser. De ahí la importancia de a la hora de definir enfermedad, trastorno, lo complicado que es muchas veces esa semántica, ¿no? Y eso como esa sensibilización que tienen las familias de personas con ese tipo de trastornos no la tiene el resto. Yo creo que en ese sentido también, voy a decir una cosa un poco polémica, pero creo que también, sí, qué cosa más rara, pero no no es una disculpa, creo que todos tenemos que sensibilizarnos, pero creo que también hay que tener un poco de empatía con la gente que a lo mejor no ha convivido con ese tipo de trastornos y de repente utiliza la palabra enfermedad, porque al final hay como un sentimiento de agresividad, de no es una enfermedad, bueno, no lo es, pero al final se entra en un campo semántico en el que no hay mala intención por parte de nadie, ¿no? Y creo que esto son unas cosas. Fíjate si será así, que al principio del libro, yo misma, que cada día convivo más de 8 horas al día con personas con este tipo de problemas, lo digo. Lo digo. Si alguien se ha sentido ofendido con algo de lo que yo expreso aquí, en ningún momento utilizo la palabra patología, enfermedad, como algo peyorativo, sino para expresar esa diversidad, ¿no? Y luego esto también es algo que depende mucho de las personas, porque hay personas que pueden que teniendo uno de estos trastornos, a sí mismas se consideran que tienen una enfermedad. Y eso también hay que respetarlo, ¿vale? Sí. Es algo muy complejo, que se sale de la medicina y entra en otras muchas áreas humanas. Pero yo creo que por eso creo que son las personas con diversidad. Es que a lo mejor una persona ciega tiene ha tenido un trastorno de neurodesarrollo porque le ha costado adquirir la marcha, adquirir el lenguaje, adquirir los gestos sociales. Si es ciega de nacimiento no lo puede ver, ¿no? Entonces, pero claro, no lo vemos como que sea un trastorno. Pero ¿cuántas cosas nos puede enseñar una persona con diversidad funcional? Muchísimas, ¿no? Y cuando decimos ciego, sordo o autista, la mayoría de veces no lo estamos diciendo como algo peyorativo. Incluso hay personas que prefieren decir de sí mismas soy ciega, soy sorda y soy autista. Claro, los sordos y los ciegos sobre todo no les gusta que le llamen a muchos de ellos invidentes o personas como no, yo soy sordo, yo soy ciego. Claro. ¿No? O sea, Y muchos autistas también, fíjate. A veces son los padres los que no quieren y el niño cuando se hace adulto dice, no, yo soy autista, ¿vale? Yo creo que hay que respetar a las personas. ¿Cómo quieres que te llame? Y ya está, aparte de Paco, María y Carmen, ¿no? Si hablo de tu condición, ¿qué quieres que diga? Y ya está, lo que esa persona prefiera y se debe hacer con naturalidad, porque estamos para ayudar, no para juzgar. Bueno, pues vamos a hablar ahora
porque están preguntando mucha gente, a la gente le interesa el tema de los tratamientos, el tema de los signos de alarma, pero antes, hemos hablado también un poquito antes, pero ¿cuáles son los mecanismos que causan los trastornos del neurodesarrollo? Claro, eso es lo que hemos hablado un poquito antes. Mira, Hemos hablado un poquito antes, pero por centrarlo por antes otra, de... sí. Mira, fíjate, tengo otro dibujo. Mira, pues, Marian, la página 62 hay otro dibujo. Es muy apuntado ahí, Oijan, que el cómo quieres que te llame es la clave, ¿no? O sea, el decir, oye, ¿cómo quieres que te llame? Y terminamos antes, ¿no? Porque realmente, exacto, al final esa es la clave de todo. Y dentro de un colectivo, las personas formamos todas partes de un colectivo, todos somos parte de algún colectivo, desde la comunidad de vecinos hasta tu familia. Y puede ser que haya diferentes modos de quererse expresar en ese colectivo. A mí quiero que me llames así y a mí quiero que me llames así, y siendo del mismo colectivo. Página 62. Pues, página 62. Ahí está un poco lo que hemos dicho, qué funciones hace el cerebro, esas que hemos dicho, motora, cognitiva y la conductual. Y además añade una cuarta cosa que son los signos cuando alguna enfermedad, alguno de estos trastornos, ¿ves? Yo también digo enfermedad a veces, tiene una manifestación biológica, ¿cuál es? ¿No? Entonces, sabemos muy bien eso. Fíjate, el dibujo lo que intenta expresar, bájale un poquito, Marian, que está muy alto. Ahí, un poquito más incluso. Es que mi cámara no me está yendo bien, pero tú me guías. Está perfecto. Mira, lo que hay abajo serían las manifestaciones de lo que yo observo, motoras, cognitivas, conductuales, y lo que hay arriba serían las causas, que como ves casi en el dibujo así a grosso modo no se ven. Y lo que nos falta saber es lo que pasa en medio. Cómo cualquiera sea la causa, he dicho antes, puede causar un trastorno de neurodesarrollo y distintas causas pueden causar el mismo trastorno. Y la misma causa puede causar distintos trastornos. Es decir, nos falta saber lo que hay en medio. ¿Qué le pasa al cerebro cuando hay algo que le impide desarrollarse con normalidad? Y eso es la clave que estamos muy lejos todavía de entender. Es así. No sabemos cómo son esos mecanismos. Entonces, por eso seguimos utilizando la clasificación clínica. Clínica en el sentido de qué es lo que yo observo, que veo que no está funcionando bien, a eso que le llamo trastorno, ¿qué es? Porque es un trastorno, ¿no? Y también nos pasa que a veces dicen, no, bueno, es que fíjate, en estos ambientes no hay trastorno porque la persona funciona bien, pero si lo saco de este ambiente veo el trastorno. Pues fíjate que hasta incluso el diagnóstico puede ser difícil, controvertido de establecerlo. Es que la pregunta no tiene respuesta. Pero bueno, es que esa es la clave, ¿no? O sea, si no hay respuesta y son todas las causas que tenemos aquí, lo que justo no sabemos es X, bueno, yo creo que aquí en muchas cuestiones hace falta investigación. Te quería preguntar, ¿tú me ves bien? Porque ha pasado algo con la cámara y Te veo perfecto. Vale, es que yo solo me veo de nariz para arriba, pero por eso tú me decías que bajara, entonces yo me quedo aquí. Se te ve muy bien. No, es que le he dado para denunciar a uno de los comentarios, pero al dar a denunciar de comentario me saca de la pantalla y al volver ha salido esto raro. No sé si los demás podéis denunciar los comentarios, pero los que podáis pues lo hacéis y no le damos más importancia, ¿vale? O sea, no comentéis los comentarios y ya está, que es lo mejor. Vale. Bien, dicho esto, vamos al meollo, a ese anexo en el que podríamos decir que te has mojado. O sea, yo cuando lo vi dije, joder, qué valiente. Porque realmente sí, bueno, pues porque realmente al final es como el abecedario, al cumplir 9 meses, el año en los 18, teniendo en cuenta que podríamos hacer un disclaimer aquí también, o sea, esto obviamente no sustituye ningún tipo de consejo profesional ni de diagnóstico, pero sí que es verdad que los padres, los cuidadores, los familiares van a buscar información y sí que es verdad también que, aunque esto genera a lo mejor un poco de rechazo, un padre bien informado que sabe qué es lo típico, qué es lo clásico, nota ese signo de alarma antes, pues bueno, puede ayudar a un diagnóstico precoz. Claro, volviendo al símil de la autopista, ¿no? Tú, aparte de que puedas ir por otros caminos, también puedes ir más lento. O sea, dice, ¿cuánto tardas de aquí a Segovia? Y uno te dice, yo 5 horas. Bueno, de aquí Tarragona, ¿no? Digo, hombre, 5 horas de aquí a Segovia, madre mía, que vas en turbo. No sé ahora muy bien cómo está esa carretera, ¿no? Pero a lo mejor otro te dice, pues yo tardo 10, pues mira, porque yo me paro y me como un bocadillo aquí, yo hago lo que sea allá, ¿no? Entonces, pero necesitamos saber
por qué caminos hay que ir a Segovia, si no nos vamos a perder. Entonces, un poco esa zona, esa parte gris del libro, que está súper bien resuelta por los editores del libro, porque eso yo no sabía cómo ponerlo para que saliera bien, ¿eh? Es una idea de los mismos que han hecho la portada, que es Exlibri, que son una maravilla de diseñadores. Y entonces, lo que sí, es que está muy chulo porque está muy bien, yo creo que está muy claro. Entonces, esa parte gris lo que pretende es ayudar a detectar. Para nada es diagnóstica. Es decir, si un niño a los 3 meses no sostiene la cabeza, necesariamente no significa que vaya a tener un problema, pero sí que dices, hombre, es que la mayoría de niños a los 3 meses ya sostienen la cabeza. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, además está clasificado en dos tipos, hitos esperados y signos de alarma. Exacto, porque tú puedes esperar una cosa, pero luego si te fijas y el que lo lea se dará cuenta, casi todos los signos de alarma lo que hacen es que retrasan unos meses lo que tenías que haber conseguido antes. Exactamente. Eso es. Porque ya cuando tienes 5 meses y no aguantas la cabeza, eso sí es un problema en todos los casos, ¿vale? O sea, llega un momento que lo que podía ser dudoso, en este momento ya sí que es un problema, ¿no? Y bueno, pues un poco la idea, yo lo que siempre recomiendo es que no tengáis vergüenza de preguntar. Ninguna pregunta está mal hecha, ninguna pregunta debe molestar al médico y ninguna pregunta os pone en una situación de nada. Yo cuando no sé una cosa, la pregunto. A veces voy al mecánico porque no me va no sé qué del coche, me hace así en el cuadro de mandos y dice que no le das este botón. Digo, pues vale, son 5.000. Ah, mira, pues qué tonta, ¿no? Pero quiero decir que no pasa nada por preguntar. Y con el sistema de salud que tenemos, las preguntas se deben de hacer siempre. Nunca os quedéis con una duda, nunca. Bueno, pues yo os animo, creo que igual que cuando yo estaba haciendo la promo del moco radiactivo, que era el libro pues para el primer año, las consultas típicas, y le decía a la gente, me decía, pero este libro ¿cuándo hay que leerlo? Digo, pues cuando estés embarazada, cuando vayas a ser padre, porque a lo mejor después es tarde, porque si hay un signo de alarma que puede ser la leche de bruja, o si puede ser, pues Claro. si eso te lo lees cuando el niño tiene 5 meses, pues ya no sirve de nada. Léetelo durante el embarazo, lo leéis durante el embarazo, y así cuando llegue el momento, pues, oye, mira, pues ha pasado, pero me sonaba que esto era raro. Entonces, yo creo que es un libro que, desde luego, es apto para todos los públicos y que puede ser útil para que la gente tenga ya una idea, tenga, bueno, como libro de divulgación que es, conocimiento sobre ese campo y tenga como ese punto de alarma. Yo lo veo, sobre todo, todos conocemos, tenemos familiares con personas, con niños, con trastornos, y ante la mínima duda, con niños pequeños, creo que puede ser, bueno, pues muy, muy buena opción. Y ahora, María José, vamos a pasar a la parte que más, digamos, importa a mucha gente, que es cómo lo curo, ¿no? O sea, hemos visto cómo se genera, las causas por las que se genera, qué es lo que está ocurriendo aquí, cuáles son los signos de alarma, pero ahora la madre del cordero es, ¿y esto qué tratamientos hay? Y también te la voy a dejar ya lanzada antes, bueno, sobre todo, como te podrás imaginar, pues el TDA preocupa muchísimo y hay una pregunta que es como que está en el aire siempre, que es ¿cuándo tratamiento, cuándo no tratamiento? Entonces, háblanos un poco de qué tratamientos, qué posibilidades hay y esa pregunta de los padres que siempre se hacen de, ¿pero esto es mejor tratarlo o a lo mejor si lo trato es mejor dejar que la cosa siga su curso porque la medicación va a paralizar a mi hijo, lo va a dejar? Eso está en el aire, siempre. Voy a hablar después del TDAH, pero empiezo diciendo tratamiento. Tendemos a decir que tratamiento es una medicina. Y eso no es verdad. El tratamiento necesariamente no es una medicina. Es verdad que soy médico, ¿no? Y por lo tanto parece que mi respuesta a tu pregunta solo pueda ser, te voy a dar unas pastillas, un jarabe que te va a poner divino. No, eso no. Eso es que, primero hemos dicho... Que los jarabes y las pastillas están muy bien, María José? Sí, es que voy a ir escalando. Claro que está muy bien. Si no, no sería médico, sería otra cosa. Pero es decir, que el tratamiento no son solamente fármacos. Entonces, hemos dicho que el trastorno es un problema y hemos dicho que los mecanismos por los que se produce los desconocemos, pero sí sabemos que son constitutivos de la persona. Es decir, cuando tú estás construyendo el cerebro y ese cerebro tiene unas alteraciones que hacen que tu conducta sea diferente, no puedes desconstruir tu cerebro
para cambiar la estructura y a día de hoy eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, tengo la estructura que tengo. ¿Qué puedo hacer? Pues fíjate, antes he dicho que hay personas que en unos entornos funcionan muy bien y en otros no. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el entorno para ayudar al niño a que aquellas dificultades que tiene las pueda desarrollar, ¿no? Si, por ejemplo, es muy fácil entenderlo con lo motor, con las cosas motoras, ¿no? Si un niño no puede saltar una valla, pero puede saltar un pequeño bordillo, tú no le pones a saltar la valla, primero le pones a saltar el pequeño bordillo. Es decir, tú analizas dónde está el niño y le vas poniendo facilidades para que suba el siguiente nivel. Y en algunos casos, aun con la terapia que corresponda, pues motora, del lenguaje, fisioterapia, ¿no? Sería la motora, del lenguaje la logopédica, psicológica la conducta. Una vez siempre hay que empezar, a menos que sea una cosa muy grave y no se pueda trabajar, con una terapia no medicamentosa, ¿vale? Si con eso no tenemos suficiente o de inicio la persona está tan desconectada, tan ansiosa, tan despistada, que necesita un fármaco que mejore su nerviosismo, su despiste y su ansiedad, pues hombre, existiendo como existe un fármaco, teniendo todas las garantías que tienen los fármacos y acudiendo a un médico a que te recete un fármaco, un médico especialista de eso. No os dejéis que yo os recete nada para el cáncer de mama porque os mato. O sea, cada uno de lo que sabe, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es el problema? Hay que utilizar todas las herramientas terapéuticas que yo tenga a mi alcance para que ese niño vaya construyendo su cerebro de la forma mejor posible y tenga un desempeño en su entorno mejor. Y eso es lo que puedo decir sobre el tratamiento. Por desgracia, poco, ¿verdad? Sí, bueno, al final es un abordaje que es integral, con lo cual aquí el gran problema es que estamos buscando muchas veces ya no la píldora mágica, sino que una de las patas del tratamiento sea clave, como puede ser, por ejemplo, por la parte que me toca la nutrición. O sea, hay muchas veces que en trastornos del espectro autista se habla de la nutrición como la clave. No, es que esto si le quitas el gluten... No. Y Fíjate, me gusta mucho que saques este tema y voy a ser muy breve. Cada vez pensamos más, y no lo digo yo, está en la bibliografía también, que el autismo no es un problema del cerebro. Ay, ¿qué dices ahora? Vamos a ver. ¿Qué hemos dicho que hace el cerebro? Todo. Luego también regula la alergia, la inmunología, porque está dentro del cerebro los órganos que hacen que tu sistema inmune responda de determinada forma. ¿Vale? Entonces, cada vez vemos más que las personas con trastornos de neurodesarrollo no tienen problemas solo de su sistema nervioso, sino de su sistema digestivo, de su sistema cardíaco, renal, pero eso no significa, esto es otro tema para otro día, para otra cosa, el famosísimo eje cerebro-intestino. Esto me recuerda un poco a las madres nevera. Voy a dejarlo ahí porque sé que me meto en un jardín. no, hombre, no, cuéntanos un poco más, que eso me interesa a mí mucho. Bueno, por supuesto que un poquito más, por fin. Un poquito, pero esto es una visión muy personal. Por supuesto, sí, porque creo que faltan muchos datos y lo que estamos es intentando rellenar datos que nos faltan con conocimientos que tenemos, pero no lo estamos haciendo bien. Y esto me lo dice la intuición y la lógica, no me lo dice... por supuesto que hay que estudiar esto, ¿no? La microbiota, cómo es este eje, claro que sí, pero esto no es la respuesta. Es la respuesta, entre comillas, fácil. No es la respuesta. Creo que simplemente las manifestaciones digestivas del autismo nos están indicando que los controles neurológicos del sistema digestivo no están bien. ¿Que si cambias la dieta van a mejorar? Claro, si realmente hay un problema de dieta, van a mejorar. Pero si no hay un problema de dieta, no le puedes quitar el gluten a todos los niños con autismo porque tendrán diabetes de adultos. Tienes que tener el cuidado necesario para usar las herramientas cuando tocan. Lo mismo que no puedes usar fármacos que no son correspondientes, etcétera. Es decir, es un tema que sabemos poco y que intentamos dar respuestas con buena fe y muchas científicas, pero creo que la ciencia no ha llegado ahí todavía. Creo que no. Y creo que estamos un poco precipitados. Creo. Es una cosa muy personal. Bueno, es una opinión personal. Yo personalmente la comparto en el sentido de que, bueno, pues estamos asistiendo a, como decíamos antes, problemas de difícil resolución y siempre es más fácil buscar culpables únicos, ¿no? Entonces, que un gluten sea o una lactosa sea un culpable o que un omega 3 vaya a ser la clave. Háblanos un poquito que si del hace omega falta, 3. si realmente hay
datos que nos dicen retira el gluten porque tiene una intolerancia al gluten, o hay datos que nos dicen hay una intolerancia a la fructosa, a la lactosa, hazlo, pero sin datos y para probar es peligroso. Lo mismo que no le darías para probar un Rubifen al TDAH, que era el otro que íbamos a comentar, ¿no? Los Sí, niños comenta, con TDAH. comenta, pero por terminar este tema que me parece súper Sí, sé importante. que he sido controvertida, lo sé, me Me encanta. gusta, eso me gusta, eso me gusta. No, porque al final yo lo que creo, mucha gente dice, bueno, pues por probar, pero bueno, por probar, quizá estás introduciendo factores que pueden confundir la ecuación y entonces a lo mejor lo que está mejorando lo estás atribuyendo a la falta de gluten y no a la medicación que estás poniendo o a la terapia o a la simple evolución que hubiera ocurrido de manera normal Pues es y le posible damos. que sí, que haya niños que tengan esa intolerancia muy leve o que les siente mal determinados alimentos, les caigan mal en el estómago, como diríamos de forma popular, y que cuando lo retiras, claro, el niño que no habla no te puede decir, mamá, es que cuando como melón me pongo a morir. No te lo puede decir porque no habla y no es capaz de hacer esa relación. Pero a lo mejor, estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Pero a lo mejor es verdad que tiene una alergia, una intolerancia alimentaria y le sienta mal el melón. Claro, si tú se lo quitas, ya dejas de estar molesto, ¿no? Cualquiera que haya tenido un dolor abdominal en una reunión con su jefe sabe lo que quiero decir. Sí, Está perdiendo atención y foco a lo que le dice su jefe porque su cuerpo le está diciendo, yo qué sé, tienes que ir al baño, tienes que, ¿no? Y pierdes foco. Entonces, eso le pasa igual a cualquier persona, no importa si tiene un trastorno de neurodesarrollo o no. Si lo puedes identificar y lo puedes corregir, por supuesto, pero por probar, es que podemos hacer más daño que beneficio. bueno, y otra parte de por probar, y ya cerramos ese tema porque quiero que hables del TDAH, cuando la gente dice que cambiar la dieta es inocuo y que total solo vamos a cambiar esto, aparte de posibles problemas, yo me gusta mucho hablar también siempre del problema familiar que se genera. O sea, quiero decir, las personas que son alérgicas al huevo o las personas que son celíacas eh, sufren este problema, ¿no? O sea, hay una mesa para la comida aparte, voy a un restaurante, ahora tenemos menos de esos problemas, pero alguno hay, entonces que no tengamos este tipo de historias. Cuando el dinero, pero además del dinero, que además hay estudios, yo colaboro con FACE, con la Federación de Asociaciones de Celíacos de vez en cuando, y sí que está estimado el aumento de precio, es que familiarmente, socialmente, con los padres, con los abuelos, sí que supone un problema que si no es Claro. necesario, pues el niño no tiene que ser el único que no coma gluten o no tenemos que cambiarnos la comida de toda la familia por esta causa. Entonces, yo creo que sí que es importante porque lo que parece que no es inocuo acaba siendo un pollo con mi madre, un pollo con mi marido, un pollo con mi mujer, o sea, mi pareja no creo que sea necesario si no tenemos una causa médica, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la comida y los trastornos también asociados al comportamiento alimentario están ahí. Exacto. Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo siempre digo que cuando alguien introduce un tratamiento, farmacológico o no farmacológico, lo que debe explicar súper bien a la persona que lo va a recibir, antes llamado paciente, yo prefiero seguir diciendo paciente porque soy un poco clásica, es con qué objetivo doy ese tratamiento. ¿Para qué estoy dando el metilfenidato en el TDAH? Si no te lo saben explicar, ahí lo dejo. Algo pasa, porque ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo se da metilfenidato en el TDAH? Que es una cosa que todo el mundo pregunta, hay mucha prensa en contra. Hemos dicho antes que el trastorno surge cuando el ambiente me exige más de lo que mis capacidades pueden hacer, o si no lo digo yo ahora. O sea, si el ambiente me exige esto y yo no puedo porque no llego a esto, puedo hacer dos cosas, bajar las exigencias y mejorar toda mi salud, porque eso que decía antes, es muy fácil de entender con un niño con un problema motor, ¿no? Si un niño tiene una dificultad a mover una pierna, cuando le pongas a correr en el patio no le vas a poner a saltar vallas. Vamos, me parece cruel. Le podrás hacer lo que haga, lo que puede hacer ese niño, ¿no? Pues si es lectura, lo mismo. Eso no quiere decir que el niño que no puede mover una pierna coja un día y sea campeón olímpico de vallas y corra más que yo seguro, ¿no? Pero no puedes empezar pidiéndole lo mismo que a los demás. Entonces, baja las exigencias del ambiente hasta que veas cómo va avanzando, ¿no? ¿Qué pasa con el TDAH? Pues que muchas veces se entiende mal lo que significa. Las personas con TDAH no es que estén despistadas y no atiendan, algunas sí, pero lo que sucede es que no son capaces de enfocar su atención a aquello que es más importante en cada momento. Y entonces lo miran todo, o no miran nada porque están pensando en sus cosas
igualmente o sea, divergentes unas de otras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo intento enseñar a alguien que está haciendo eso, no me va a atender. Es que no voy a conseguir que me atienda. Y si tengo una medicación que justamente lo que hace es eliminar todos los estímulos irrelevantes y permitirme enfocar a lo que yo estoy haciendo sin distracciones, ¿por qué no la voy a utilizar? Cuando es una medicación súper segura, que se utiliza desde hace casi 60 años ya, es que tú sabrás más que yo en el momento en que se descubrió el metilfenidato, pero es un fármaco más antiguo que yo, que ya soy una mayor. O sea, tiene tela. Lo que acaba de decir, María José, madre mía. Y yo tengo una edad. No la voy a confesar porque soy coqueta, pero tengo una edad. Bueno, eso, pues, que es un fármaco que es muy conocido, muy antiguo, y por supuesto que si sale algo mejor o sí, pero a priori yo no le puedo negar a un niño una ayuda que sé que le va a servir, porque sí me lo dice la ciencia, ¿no? Otra cosa es el caso individual en el que no hay respuesta, puede haber efectos secundarios, bueno, pues para eso vas al médico, no para que te dé el fármaco y te vuelva a ver a los 18 años, sino que vas haciendo unos controles, ¿no? Y te pregunto como neuropediatra en tu experiencia clínica, de tu día a día con todos los pacientes que ves, ¿notas mucho rechazo entre los padres al metilfenidato o al tratamiento? ¿O es más el ruido mediático que hay contra él que lo que luego el padre uno a uno notas tú en la consulta? Los padres, al menos cuando vienen a mi consulta, a lo mejor es que ya se han leído mi blog en el que explico esto, por ejemplo, ¿no? Explico este tema de los fármacos. Casi siempre vienen ya, por favor, doctora, no podemos más, el niño está mal, el niño tiene un fracaso escolar, el niño está deprimido, el niño se cree que no vale para nada. Y estoy hablando de niños que a lo mejor tienen un cociente intelectual de 120, que lo normal es entre 85 y 110, ¿vale? Pero tienen un fracaso escolar porque son incapaces de enfocar su atención. Entonces, mi experiencia, la respuesta a tu pregunta es, en general, la inmensísima mayoría de las personas que acuden a la consulta que yo hago, no, al revés, no son reticentes al fármaco. Te piden explicaciones, solo faltaba. Pues claro, te preguntan cómo debe ser, pero ¿esto para qué lo ponemos? ¿Con qué objetivos? Y si no se lo digo yo, digo, no me está haciendo las preguntas correctas, me tiene que preguntar ¿para qué se lo pongo? Claro. Si no, no podremos evaluar si funciona o no, ¿no? Y qué efectos secundarios tiene. El principal, que sucede hasta el 78% de los niños que toman metilfenidato, es que quita el apetito. Hasta el punto de que adelgazan, pues a veces pierden 1 kilo o 2. Depende de la edad, eso es un horror, pero hablo de niños de 7 u 8 años, ¿no? Si se queda ahí la cosa y el niño mejora, está más contento, va al colegio, aprende, avanza, se siente seguro, ostras, ¿sabes? Por supuesto que lo vas vigilando y vas viendo, pero es que es muy raro que siga bajando el peso. Si la cosa empeora y el peso no va bien, entonces hay que pararlo. Pero para eso son los controles médicos, ¿sabes? Y no tiene otros efectos secundarios relevantes más, porque a veces quita el sueño. Bueno, pues si quita el sueño es que el horario con el que estás dando el fármaco no es bueno. Estás haciéndolo mal, cambia el horario o cambia la dosis. Y si está empanado, pues porque no le estás dando la dosis adecuada, que antes me has dicho, es que se queda como quieto. Pues te has pasado de dosis, baja la dosis. O no tiene efecto en ese paciente, eso es muy frecuente también. No, es uno de los fármacos con más efecto, ¿eh? Casi el 80% de las personas responden al metilfenidato. Pero hay un 20%... ¿Cuánto porcentaje, perdona, puedes repetirlo? Casi el 80%. El 80%. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Si me sacáis una cócra y me dices... No, estamos hablando aquí entre amigos, no te... Ya, no, pero que digo que aproximadamente el porcentaje es ese. Si no me equivoco, solo el Roacutan lo supera. El antiacné Roacutan es de los pocos, no sé cómo es el principio activo. Es de los pocos que... La isotretinoína. Eso, es que me de hecho, el Roacutan ya no se comercializa, ahora tiene otros nombres comerciales. ¿Ves? Pero sí. Como tenemos una edad. Total. Bueno, pues la isotretinoína... Estamos a punto de ser grupo de riesgo ya para coronavirus. Bueno, es igual, vamos a dejarlo. Pues eso, que es un fármaco muy efectivo y muy seguro en buenas manos. Muy seguro. Es que no hay eventos... Claro, aquí hay comentarios. Yo lo tuve que bajar porque le dejaba muy empanado. Siempre se habla del empanamiento. Claro, ¿no? Pues porque la dosificación se ha hecho o rápida o se ha entrado directamente a una dosis que a esa persona en concreto le es excesiva.
pues se baja la dosis hasta la que le haga efecto. No, es que no hay más. Sí, que es ajustable. También han comentado por ahí, yo sé que es muy específico, pero están preguntando mucho por risperidona en TEA. Hoy en día se intenta no medicar el TEA, así como norma general. Se intenta no medicar nada el TEA, a menos que sea un caso con muchísima dificultad en la comunicación y que la persona esté completa, se haga daño, ¿no? Se haga daño a sí mismo, pues porque no tiene suficiente desarrollo cognitivo para entender que eso que está haciendo no lo puede hacer. Mira, fíjate, como tengo esta edad que digo, que ya al final acabaré confesando, no lo pienso hacer. Yo he vivido todas las etapas. He vivido las etapas en las que ni siquiera se daba risperidona, se daba el anterior, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que ya lo retiraron y todo el mercado, otro neuroléptico previo, ¿no? ¿Por qué? Porque se medicaba a todos los niños con autismo. A todos los niños con autismo se les ponía medicación, porque en ese momento los datos científicos que tenían decían que mejoraba con la medicación. Y hoy en día estamos en el lado opuesto. Se intenta no medicar a nadie. Y lo que hacemos es medicar solamente a aquellos niños que realmente o no tienen nada de avance en el neurodesarrollo, y ahí sí que bajo una estricta vigilancia médica, pues podemos intentarlo, o se medican a aquellos niños que de otra forma no se puede contener su conducta y no se puede trabajar con ellos. Y se pueden poner en peligro. A los demás, no, es que yo he pasado de medicar a casi todo el mundo porque así lo decía la ciencia de ese momento, a prácticamente no medicar a nadie porque así lo dice la ciencia actual, ¿no? Es lo que tiene la ciencia, que parecen contradicciones, pero son avances. Sí, bueno, o sea, yo en este sentido siempre pongo como ejemplo lo que ocurre con los antibióticos, ¿no? O sea, con los antibióticos, cuando uno le preguntan ¿qué antibiótico? Vamos a poner este antibiótico que es de tercera generación, la gente está encantada. Nadie dice, oye, no, yo quiero volver a la ampicilina. No, a mí póngame usted el último que haya, el mejor y el más caro, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido es un poco igual. Y sí que es verdad que por las connotaciones, pues los fármacos que tratan este tipo de historias, pues tienen mala prensa. Y entonces hay que luchar contra ello porque muchas veces pueden ser eficaces. Que se ha hecho un abuso, bueno, pues a lo mejor se ha hecho un abuso en el sentido de que no se conocía cuáles eran las dosis, pero... Claro, y también no es que se haya hecho un abuso, es que Claro. el diagnóstico, se habla mucho de sobrediagnóstico, que es una palabra que siempre discuto con todo el mundo sobre esto. No existe el sobrediagnóstico. O lo diagnosticas o no. Hay un error diagnóstico, es mi punto de vista. Si has diagnosticado una cosa que luego no era, no es que lo has sobrediagnosticado, Está mal es que te has diagnosticado. equivocado en el diagnóstico. No hay más. Entonces, como todos estos asuntos son evolutivos, todos estos trastornos evolucionan, y además hay una cosa muy importante que no he dicho y que me gusta siempre recalcar. Todos los trastornos del neurodesarrollo, todos, tienden a la mejoría. Si no, no son un trastorno del neurodesarrollo, serán otra cosa. Es decir, a lo mejor la mejoría es muy lenta y nos parece que no estamos avanzando, pero todos los trastornos del neurodesarrollo tienden a mejorar. Con lo cual, claro, lo que antes parecía un autismo grave, pues a lo mejor evoluciona y queda en un trastorno del lenguaje leve. ¿Poco probable? Sí. ¿Posible? También. Bueno, tú en consulta entiendo que ves casos todos los días, ¿no? Todos los días, sí. De avances Todos que los días de todo esto. de avances que parecían imposibles, pero no vamos buscando la magia, ¿no? Lo que yo creo que aquí en este No. caso hay una cosa que yo que tengo un familiar siempre cuando hablo con mi familia y vemos al niño, sobre todo al principio, ahora ya es un poco más mayor, pero cuando era pequeñito, tenía 2 años, 3 años, cada vez que lo veíamos cada 3 meses o cada 6 meses, decíamos, madre mía, ¿cómo ha avanzado? Y sus padres siempre decían, pues yo lo veo igual. Pero claro, ellos en su foto diaria no Claro. veían el avance, sin embargo nosotros si lo veíamos desde Navidad a Semana Santa, pues en Semana Santa nos parecía que el niño, bueno, o sea, poco más o menos que se había obrado el milagro, y sin embargo sus padres en el día a día no eran tan conscientes de ese cambio, ¿no? Entonces... Es igual que el crecimiento, ¿no? Cuando te encuentras con la tía del pueblo que te dice, ¡ay, qué alta y qué guapa estás! Porque, ¿no? Cuando eras niña te decía eso, y tú, sí, y ahora me dice, ¡uy, qué guapa estás! Digo, pena, eso es que he engordado, porque cuando la tía del pueblo de adulto te dice que estás guapa, es que has engordado. Es que has engordado, sí, ya es otro... Es otro patrón. Bueno, María José, llevamos una hora y 5 hablando, ya, pero rollo.
No, rollo nada, estamos encantados, cada vez hay más gente conectada, yo creo que la gente está muy interesada en el tema. Yo, para los que os hayáis conectado, bueno, hay aquí, Catete doble J dice, no es pregunta, es afirmación, el libro me lo leí el fin de pasado y es fantástico. La verdad que toda la gente que está comentando que ya le ha hincado el diente al libro está encantada. Yo quiero recomendarle a todo el mundo, como hemos dicho antes, que se haga con él, porque es una joya, tanto si es algo que te toca directamente como si simplemente quieres profundizar en un tema que al final nos afecta a todos y que es parte de la sociedad. Pero antes, por terminar con alguna cosa simpática, yo quiero que nos cuentes lo de Margarita Teresa, protagonista de Las Meninas, por favor. Por favor. Pues fíjate, eso está en el libro, ¿no? Hablando de la importancia de la genética. Claro, todos recordaremos de nuestros estudios de historia del cole, ¿no? De los obligatorios, pues que Carlos II, llamado el hechizado, fue con el que acabó la dinastía de los Austrias y hubo que, bueno, allí se montó lo que se montó, no voy a entrar en más, ¿no? Pero bueno, le sustituyó Felipe V. ¿Por qué? Porque el señor era estéril, tenía graves problemas de salud y dicen las crónicas, y así está, que su mente tampoco estaba muy bien. ¿Qué pasaba? Pues que sus padres eran primos por las dos partes. No es que si tú te casas con tu primo una vez vayas a tener un problema, pero si tú te casas con tu primo, tus padres eran también primos, tus abuelos eran también primos y todo el mundo era primo, pues al final tienes más genes con tu pareja que las que tendrías con tu hermano. ¿Y qué pasa? Que Margarita Teresa, que es la protagonista de Las Meninas, era la hermana de Carlos II el hechizado y estaba sana como una manzana. De hecho, se la disputaba a todo el mundo, porque claro, como veían que el hermano no iba a tener descendencia, pues ella iba a heredar el trono de España. Y esto es el Lola, ¿eh? Fíjate tú. Total. Fíjate tú, qué apetecible, porque si yo soy Luis de Francia, que se acabó casando, si no me equivoco, pues me quedo el trono de España. Si soy el de Austria, me quedo con... Todos se querían casar con ella, el de Inglaterra, el de Francia, el de Austria, todos. Y al final pues no tuvo nada que ver porque se decidió la sucesión de otro modo, ¿no? Pero que ella era sana siendo lo mismo y él no. ¿Por qué? Que ella es un poco inexplicable. Desde luego que genéticamente los estudios que hay dicen que tenía muchos problemas, muchas enfermedades hereditarias genéticas Carlos II, pero claro, luego están las intrigas de la corte, a lo mejor también lo envenenaron o algo. Esto no sale en el libro porque no lo sabemos. No procedía ya, no. Pero para que veamos la importancia, ¿no?, de la genética y a veces lo azarosa que es, porque resulta que la hermana no tenía ningún problema y él tenía muchísimos. ¿Era eso lo que querías que contar? Sí, no, me gusta esa anécdota y quiero también que cuentes la anécdota de cómo se descubrieron las incubadoras, que es muy curioso, ¿no? Porque además aquí siempre es como, no, es que se descubrió por casualidad. Bueno, por casualidad y porque había un científico detrás y una persona con un razonamiento científico que llegó a conclusiones a los que otros no habían llegado antes. Ahí está. Mira, yo en vez de explicarte lo de las incubadoras, que voy a invitar a todo el mundo a que se lo lea, te voy a poner otro ejemplo que no sale en el libro. Cuando Galileo Galilei descubrió que la Luna giraba alrededor de la Tierra y el Sol y la Tierra alrededor del Sol y no al revés, lo hizo porque se compró un telescopio, que era como el iPhone 12, perdón por las marcas, era como el super Samsung Galaxy, me da igual, el último modelazo que tenías tú de teléfono. Y se compró un telescopio que te puedes imaginar tú cómo era el telescopio del siglo XIV-XV, pues bastante, con un tubo con dos lentes, ya está, ¿no? Tú de esto sabes más que yo. ¿Y qué hizo Galileo? Tú cuando tienes un telescopio, ¿qué haces? Todo el mundo lo primero que hace es mirar la Luna. ¿Y tú crees que todos los que tenían un telescopio no miraron la Luna? Pues Galileo Galilei se pegó no sé cuántos meses o semanas durmiendo de día y mirando la Luna de noche para descubrir que había unas sombras que se movían. Como sabía matemáticas y veía que había sombras, dedujo que en la Luna había montañas y se movían porque se movía el Sol. Pero entonces no era que se movía el Sol, era que se movía la Luna. Y con eso, que todo el mundo había hecho lo mismo, mirar con el telescopio a la Luna, ¿por qué fue Galileo el que dijo, oye, que está todo mal, que es al revés, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol? ¿Por qué? Porque, como acabas de decir, tenía capacidad de observación y se preguntaba cosas. Los demás solo decían, qué chula la Luna. Y ya está, muy bonito el iPhone, pero se acabó. Se acabó.
Y lo de las incubadoras, pues es parecido, pero... Eso lo dejamos ahí para picar la curiosidad y que se hagan con este libro. No sé si te ha quedado algo en el tintero, María José, que nos quieras contar sobre el libro o que quieras aprovechar para dejar en el directo. Hay muchísima gente que ha pedido que el directo se quede, lo vamos a dejar grabado y se va a quedar en YouTube para que lo podáis consultar cuando queráis. Entonces, aprovechando que se ha generado este interés, si hay algún mensaje que quieras lanzar o si hay algo que quieras remarcar sobre tu libro que no hayamos contado. Bueno, creo que el libro lo hemos explicado bastante y yo creo que eso ya dependerá del interés de cada uno. Pero sí me gustaría decir una cosa que no hemos dicho y que quizá nos pueda parecer que los trastornos de neurodesarrollo no son ajenos, pero fíjate, 1 de cada 5 niños tendrá alguna dificultad, menor o mayor, en el desarrollo del lenguaje. 1 de cada 5. Entre 4 y 5 de cada 100 niños tendrá dificultades en la atención y en organizar sus tareas y se le clasificará como un TDAH, esa dificultad. Y 1 de cada 100 tendrá autismo. O sea que yo creo que todos conocemos a alguien que tenga este problema. Y el principal problema que tienen las personas con trastornos de neurodesarrollo es la incomprensión de los demás, que no tenemos imaginación y pensamos que las cosas solo se pueden hacer de una manera. Entonces, a mí siempre me gusta recalcar una de las dedicatorias del libro. La dedicatoria del libro lo he dedicado a los pacientes que atenderé y que he atendido. Pero me gustaría leeros la frase, ¿no? Que digo, y también lo dedico a los que aún no saben que las reglas se pueden cambiar. Y eso es la reflexión con la que me gustaría acabar. Creo que este libro es una base para que entendamos cómo se comportan personas que no son como nosotros, que son como nosotros, pero que no saben que no pueden comportarse como nosotros porque algo se lo dificulta. Y si entendemos qué es lo que les pasa, nos va a resultar muchísimo más fácil poder hacerles más felices, ¿no? Y bueno, eso me ha quedado un poco así, porque estábamos de subidón pero bueno, me gustaría que... Me parece una gran reflexión final. Hemos hablado también de esto a lo largo de la charla, de la importancia de la empatía, de la importancia de ponernos en el pie del otro y de entender que existe esa diversidad y que muchos de los problemas probablemente también son parte de la sociedad en general, por parte de nuestros gobernantes que no dedican tampoco recursos suficientes para explicar estas cuestiones, por parte de los medios de comunicación que tienen en su mano dar cabida y dar voz a todos estos problemas y muchas veces no se hacen pues porque son temas que parecen incómodos, que no son los que interesan, ¿no? Creo que todos tenemos una parte de responsabilidad porque efectivamente las reglas se pueden cambiar y si algo hemos aprendido en los últimos meses es que las reglas se pueden cambiar para todos de la noche a la mañana en aspectos que nadie podría antes haberse imaginado. Con lo cual, una de las cosas que hemos aprendido es que y muchas personas que tienen enfermedad y que tienen enfermedades raras decían con respecto a la pandemia, bueno, es que estáis aprendiendo lo que llevamos nosotros sufriendo toda la vida, no poder salir de casa, tener una enfermedad o un trastorno para el que no tenemos solución y ahora empatizáis, ¿no? Porque todos sois potenciales víctimas de este bicho cuando nosotros somos víctimas, entre comillas, de un trastorno que no nos permite vivir con la libertad, porque al final yo creo que mucho de esto va de la privación de libertades, ¿no? O sea, una persona que tiene una úlcera pues tiene un dolor, pero no se le priva esa libertad de poder entender, de poder hablar, de poder caminar y los trastornos del neurodesarrollo al final lo que acaban limitando son libertades y llevar vidas plenas, que esto es algo de lo que siempre habla mucho Andrés Averasturi con su hijo con parálisis cerebral. Mi hijo no ha podido tener una vida plena y libre como tengo yo, ¿no? Y esa es un poco la clave. Así que bueno, yo me quedo con esa frase. Las reglas se pueden cambiar, necesitamos empatía. Te agradezco muchísimo, muchísimo, María José, que nos hayas dedicado este ratito para hablarnos de esta joya del cerebro en su laberinto, que habla de los trastornos del neurodesarrollo y de muchas más cosas. Te invito a que cuando quieras vuelvas aquí a contarnos lo que consideres. Yo siempre estoy encantada de hablar contigo. De hecho, quise que me prologases el libro, no solo porque, no voy a decir lo que sé que no te gusta, no solo porque te admiro como divulgadora, sino porque tengo un aprecio enorme como persona
Y aunque nos vemos poco y hablamos poco, yo te considero amiga en muchos sentidos, porque amigos son los que comparten camino, ¿no? Y oye, gracias a ti, porque con la potencia que tienes de divulgar, yo, como me decías el otro día, ya sé que tu principal interés no es vender libros, Ollán, espero que no estés escuchando esto. Claro No que está quiero vender escuchando, el libro. yo tampoco, no hay nadie escuchando esto, estamos tú y yo. Estupendo. Claro que quiero vender el libro, solo faltaba, pero no lo quiero vender porque yo vaya a tener un lucro, ya sabemos todos que eso no es así. Lo quiero vender porque creo que es un libro que interesa y puede cambiar, ayudar a cambiar la vida de mucha gente. Eso es lo que quiero hacer con este libro. Así Bueno, que te pues agradezco. con esa vocación de servicio público que tiene este libro y que gracias al cual viven librerías, editores, Exacto, comprarlo, escritores, o comprarlo. sea, por supuesto, yo creo que eso es importante, hay que apoyar la industria librera más que nunca. Así que, bueno, recojo las palabras que me has dejado, María José. Yo en el prólogo termino agradecido de tu amistad. Sabes que, como bien has dicho, no nos vemos lo que nos gustaría, pero ese sentimiento es mutuo. Y nada, todos los demás, pues ya os digo, esa reflexión sobre que es verdad que hay libros que pueden cambiar la vida de las personas, igual que hay libros de nutrición que han cambiado la vida de las personas porque han perdido no sé cuántos kilos, no con el objetivo de adelgazar, o que les han enseñado mejores hábitos, o libros de psicología, o libros de muchísimos temas que han podido transformar la vida, pues aquí, que hace falta tanta información, sí que puede cambiar mucho la manera de enfocar, o aunque solo sea la manera en que tratemos a los demás y que esos demás se sientan tratados. Así que gracias, María José. Nos vemos pronto, aunque sea virtualmente, y cualquier cosa que nos quieras contar, ya sabes que esta es tu casa. Yo hoy me he cambiado no estoy en mi sillón zorro monstruo porque mi hijo tiene piano y entonces a estas horas, y entonces hemos cambiado el spot. Yo no me he puesto en el rojo para cambiar, para que vieras mi bonita biblioteca. No se ve bien, pero tengo ahí un estante todo next door. Pero no, pero eso es como... Eso es un póster que venden en Amazon, ¿no? Es el spot de No lo digas pandemia de mucho Amazon. porque de un momento a otro se va a caer así, ¡pum! Eso es. Muchas gracias, Bueno, María. Gracias. un beso enorme. Siempre. Hasta Un beso. luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.